Gracias, Padre Celestial, en esta hermosa mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas de aquí, esta hermosísima iglesia de Sarapiquí, Padre, porque nos has traído con un propósito, Señor. Gracias, porque hoy podemos gozarnos, Señor, y entender, comprender que a través de tu sangre preciosa hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos, Señor. Hemos sido justificados por tu sangre para poder entrar al reino de los cielos, Señor. Es algo que ninguno de nosotros hubiese podido alcanzar, sino que eso nos lo diste por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu perdón. Gracias, Padre, porque definitivamente has tenido pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Y hoy estamos acá con un propósito. Estamos con el propósito, Señor, de aumentar nuestra fe, de poder seguir siendo obedientes, Señor, para poder aumentar nuestra fidelidad a ti, Jesucristo. Te pedimos que tome control absoluto de toda esta hermosa reunión, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra en esta mañana. Presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si gustas, a mí me puedes quitar el monitor. Yo creo que no tengo problema. Sí, uno. Ahí lo quitaste, sí, uno. Está bien, déjamelo así. Sí. No me gusta escuchar a ese pastor que suena. No, me escucho muy fuerte, tal vez. Con que ustedes escuchen está bien. Vamos a ir a la palabra, a 2 de Corintios 11, versículo 1. 2 de Corintios 11. Versículo 1 en adelante vamos a dar lectura. 2 de Corintios 11 verso 1. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios 11 versículo, vamos a leer del 1 hasta el 6, del 1 al 6. Dice la palabra, 2 de Corintios 11:1. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos mostrado. Vamos a dejar hasta acá la lectura. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la primera carta a la iglesia de Corinto fue una carta muy fuerte, fue una reprimenda a la iglesia de Corinto de parte del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto pues estaba haciendo unas reuniones que no se reunían para bien, se reunían para mal, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? ¿Nos podremos reunir para bien o para mal? ¿Podremos reunir para mal? Ahora vamos a ver el versículo, a ver si era así. Entonces, el apóstol Pablo tiene un celo muy grande por la iglesia de Corinto, que tiene una mala conducta. Había hasta había un significado, ir a corintiar. O sea, la iglesia de Corinto, ir a corintiar, como irme a enfiestar, irme a portarme mal, ir a pecar. Era parte de lo que se usaba en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y en esos términos, en esos tiempos, ir a corintiar. Entonces, acá el apóstol Pablo les dice en el versículo 1, ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Era locura lo del apóstol Pablo, pero es locura para los que se pierden, como dice 1 Corintios 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Más a los que se salvan, ¿qué? A nosotros, a los justos, a los renacidos, es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1, versículo 16. Entonces,
el apóstol Pablo les dice, ojalá tolérenme. Lo que les estoy diciendo va en contra de lo que ustedes hacen, pero tolérenme. 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Los escribas y los fariseos tenían celo, pero no verdadero, no un celo de Dios, sino que era celo por una religión. Era celo por el adoctrinamiento que ellos sufrían, los fariseos, ¿verdad? Era por la cultura y la estructura que ellos traían, no un celo de Dios, lo que ellos tenían. Pero el apóstol Pablo sí tiene un celo de Dios, habiendo sido fariseo, habiendo conocido la ley a la perfección, habiéndose aprendido posiblemente los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? La Torá. Eso era uno de los requisitos para ser fariseo, aprenderse de memoria 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Fue creado a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo no era ningún ignorante en las escrituras ni en el fariseísmo. El apóstol Pablo sabe lo que está hablando. Entonces dice que él tiene celo de Dios, o sea, me preocupa que la iglesia de Corinto sea de alguna manera sus pensamientos extraviados. Nos dice, continúa diciendo en el 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. El apóstol Pablo, a través de las escrituras, a través de las cartas, a través de la predicación, había desposado a la iglesia de Corinto con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Seguimos leyendo. Entonces continúa, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Cristo. Ese es el esposo que el apóstol Pablo le presentó y comprometió a la iglesia de Corinto. Porque desposar significa comprometer. Cuando José se desposó de María, fue que se comprometió con María. Claro, María después aparece embarazada y dice José, yo no fui, entonces aquí ¿qué pasó? Entonces aproximadamente ese compromiso podía durar hasta 1 año. Y donde el padre del esposo decía cuándo tenía que ir a tomar a la esposa. Entonces ahí hay muchas cosas bonitas que comprender en esto, ¿verdad? Por eso dice que nadie sabe ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús dijo, solo mi Padre sabe. El Padre, el esposo con el quien vamos a ser, con quien estamos desposados y con quien vamos a ir a las bodas del Cordero, que es Jesucristo. Entonces, dice que el apóstol Pablo los comprometió. ¿Por qué? Por medio de las escrituras, por medio del evangelio, por medio de la palabra, tiene un compromiso. ¿Con quién? Con Cristo. Pregunto, ¿con quién están desposados, hermanos? ¿Con quién está usted desposado? Ay, no, yo soy soltero. ¿Con quién está desposado? Con Cristo, no importa si está soltero o casado. Tenemos un compromiso por medio del evangelio, de la palabra, de la salvación, que fue traída por medio de las escrituras, por medio del Hijo, por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Ahora tenemos un compromiso con Cristo. ¿Y cuál es ese compromiso? Cuando usted está desposado, cuando está comprometido con una relación real, tal cual lo dicen las escrituras, usted puede andar con otro esposo, con otro compromiso, puede hacerlo, ¿sí o no? Sí puede hacerlo, pero ¿debe hacerlo? No debe hacerlo. Entonces, si nosotros estamos desposados con Cristo, tenemos que tener un solo Dios. Nada más uno, no 2, ni 3, ni 4. Y tenemos que estar comprometidos, verdaderamente comprometidos con nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único. Entonces, eso muestra una sincera fidelidad a Cristo, vamos al versículo 3. Nos dice el verso 3. Segunda de Corintios 11, versículo 3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo tiene un temor muy grande. ¿Cuál es el temor del apóstol Pablo? ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo? Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. El apóstol Pablo tiene temor de que la iglesia de Corinto sea engañada una vez más. ¿Por quién? Por la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, el hijo de perdición. Ese es el diablo. ¿Quién? La serpiente antigua. Entonces, el apóstol Pablo tiene este temor: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. El diablo no se va a aparecer a nadie con cachos y con cola y tirando fuego por la boca y por la nariz y por todas partes. Se los espanta. ¿A dónde los espanta? A la iglesia. Los espanta al evangelio, a la palabra, a algo, ¿verdad? Él no se va a presentar así, sino que es astuto para engañar. ¿Cómo se presenta el diablo? A un justo renacido que ya no puede hacer nada. No puede hacer nada por quitarle la salvación a un justo, a un salvo verdadero. Pero sí le dicen a mañana: estás muy cansado, has trabajado mucho. Esta semana fue terrible. Se nos inundaron las casas, no vaya el domingo, quédese limpiando este desorden que quedó aquí. Entonces vienen esos pensamientos. Solo los que les pasó, ¿verdad?, saben el problema que fue. Y lo sé, lo entiendo. Pero vienen, él es muy astuto. Pone pensamientos. Tenés un dolorcillo de cabeza. Si usted va a ese calor y los hermanos, estás con las defensas bajas, no deberías ir porque hay mucha gente, muchos virus y muchas cosas que salen ahí. Entonces flaqueamos en la fe y empezamos a hacerle caso. La iglesia de Corinto era una iglesia muy pequeña. Era una iglesia muy, vamos a ver, muy inmadura. Entonces el apóstol Pablo tenía ese temor de que fueran engañados por Satanás, que fueran extraviados. ¿De qué? Del versículo 3 nuevamente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás, si ya no puede hacer nada por llevarnos a la condenación eterna, porque ya Cristo nos redimió, nos rescató, nos salvó, y ya por medio de su sangre hemos sido liberados de la condenación eterna, él quiere venir a extraviar los sentidos de los santos, de los limpios, de los puros, metiéndonos ideas. ¿Para qué? Para irnos separando. Ese hermano me volvió a ver raro. La semana pasada también. Yo creo que tiene algo contra mí. La otra no voy a ir entonces, para que no me vea. Entonces vienen pensamientos que se van ubicando, que se van metiendo por ahí. El pastor no me saludó, qué raro. Yo creo que anda bravo conmigo. Mira, a veces uno pasa y de tanta cosa y se brinca gente, se salta gente, sí o sí. Entonces, pero el enemigo, Satanás, viene a extraviar nuestros sentidos. ¿Qué dice? Una de las definiciones de sentidos. Dice que los sentidos espirituales son facultades espirituales distintas que no son distintas de la inteligencia y la voluntad, sino actos particulares de estas mismas facultades. Entonces dice que los sentidos espirituales no son facultades espirituales distintas, o sea, no son distintos a la inteligencia y a la voluntad. Que Satanás no tome su inteligencia y su voluntad para extraviarte de la verdadera fidelidad a Cristo. Somos inteligentes. ¿Cuántos inteligentes hay en esta mañana aquí? ¿No se lo creen? Claro que somos inteligentes. Con venir a las escrituras, estar aquí sentados, somos sabios. Más que todo ese montón de científicos que no creen en Dios. Somos sabios, somos eminencia, somos potencia mundial. Claro, con solo tener las escrituras en la mano ya es, y creer en este Dios tan maravilloso que nos presenta la palabra y la veracidad que hay en ella, ya somos súper inteligentes. Tal vez no tenemos un título, tal vez no nos hemos graduado de X o Y, pero tenemos lo más importante, la salvación de la vida eterna. Tal vez no tenemos una cuenta con un montón de ceros en el banco, pero tenemos lo importante. Bástate mi gracia, le respondió Dios. ¿A quién? Al apóstol Pablo.
Había un mensajero de Satanás que lo visitaba y lo abofeteaba constantemente. 3 veces había orado el apóstol Pablo para que quitara eso tan tedioso que tenía. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Nosotros nos tiene que bastar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Tenemos que estar completos con ese sacrificio. Colosenses 2, versículo 10. Vamos a ir así rapidito nada más. Colosenses, libro de Colosenses, Efesios, Filipenses y Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos están completos en Él? ¿Sí? ¿Están completos? Levanten la mano los que están completos en Cristo, en Él, por medio de la sangre de Jesucristo. Está bien. Estaba preocupado. A algunos les falta un poquito, no levantaron la mano, pero estamos completos en Él. Entonces dice que los sentidos estos tienen que ver con la inteligencia y la voluntad. Que no nos falle la inteligencia que hemos tenido, hermanos, de buscar la palabra, el evangelio. ¿Y la voluntad de qué? De servir, de trabajar, de estar para los demás hermanos. Que no nos falle esa voluntad de estar aquí tempranito. Que no nos falle la voluntad de congregarnos. Que no nos falle la voluntad de los sectores. Que no nos falle la voluntad, la acción de aprender versículos bíblicos. De obedecer a las escrituras. De estar tú a tú con el pastor. Ayudando siempre, creciendo. ¿Para qué? Para la obra del evangelio, de la palabra. Para que no seamos engañados. Porque si no le damos lugar al diablo. Un día que usted no venga, un domingo que usted no venga, le está dando lugar al diablo. Una reunión que usted se salte, le está dando lugar al diablo. Un día que no lea las escrituras, estás dando lugar al diablo. Un día que no ores, estamos dando lugar al diablo. Un día que preferimos cualquier otra cosa que lo de Cristo, que lo del evangelio, que lo de la iglesia, que lo de la palabra, ¿qué estamos haciendo? Dando lugar al diablo. Ahora tenemos los jóvenes y la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque pasan más tiempo o pasamos más tiempo frente a un dispositivo que frente a las escrituras. Entonces ahí podemos brindar espacio a Satanás también. ¿Para qué? Para enfriar nuestra mente, nuestros pensamientos, para desviarlos, para desviar nuestro corazón, para desviar nuestra voluntad. Esa era la preocupación que tenía el apóstol Pablo. ¿Por quién? Por la iglesia de Corinto. Y nos dejaron las escrituras porque también están preocupados por nosotros. Que no nos suceda esto que estaba sucediendo. ¿En dónde? En Corinto. Que no seamos engañados. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, vuestra inteligencia y vuestra voluntad, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los actos que tienen lugar, la contemplación, el conocimiento experimental y saborear las cosas de Dios, esos son los sentidos. ¿Cuántos se alegran y se gozan cuando estamos unidos, juntos, como hermanos, en armonía? ¿Cierto? Esos son los sentidos espirituales que no podemos permitir ser engañados. ¿Por qué? Porque debemos de ser ¿qué? Fieles a Cristo. Hay una sincera fidelidad a Cristo, como termina, ¿verdad?, el pasaje, el versículo 3. Sincera fidelidad a Cristo. Si hay una sincera fidelidad a Cristo, ¿será que hay una falsa fidelidad a Cristo? Puede ser que la haya o no. Claro que la hay, y hay una falsedad. Hay alguien que viene por compromiso, porque no me queda de otra, porque mi esposa para que deje joder. Aquí vengo. Entonces necesitamos venir con otra actitud, no con esa. Ser fiel, dice que es permanencia en los caminos de Dios. Es uno de los significados de fidelidad. Permanencia, permanecer, ¿en dónde? En los caminos del Señor. Estar constante, no saltar, sino permanecer, estar en un solo lugar. En este momento el hermano Juan Carlos hizo una solicitud de que usted permanezca en su silla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obedecemos a eso? Estando sentados.
Estando ahí, si usted se levantó, vino y se volvió a levantar y se volvió, no estamos permaneciendo. Permanecer es estar. Estar en la iglesia, estar en la congregación, estar en las actividades, estar en oración, estar en la palabra, estar constantemente con la familia del Señor. Eso es permanecer. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, comenzamos a crecer en fidelidad. Estoy leyendo definición de fidelidad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando oran por mí, soplan. Así somos llenos del Espíritu Santo. Así me enseñaron a mí. Lo único que le soplan a uno es mal aliento. Y un día tuve que dejarme ir porque no soportaba más. No, sí, de verdad. Yo estuve 15 años en una situación de esas. Y era por aquí cerca. Había un retiro espiritual por aquí cerca. Es una mala interpretación de las Escrituras. No es así como estamos llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. Ahora sí, llenos de la palabra, yo estoy lleno con el Espíritu Santo. Mis sentidos no están siendo engañados. No me están vacilando. Tengo una verdad dentro de mí. Entonces, permanecer en la palabra es estar lleno del Espíritu Santo. Para poder crecer en fidelidad. Fiel o lealtad. Ser fiel es ser leal. Tener fidelidad es tener lealtad. ¿A quién? A Dios, a Cristo. También el ser fiel o tener lealtad es aquella que se mantiene constante en sus afectos. Si usted es fiel a Dios, si usted es leal a Dios, usted está constante en esos afectos. ¿Qué afectos tiene usted para con Dios? ¿Cómo demostramos nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo nos separamos del mundo? ¿Cómo? O sea, no voy a la pulpería porque me contamino. No es así. Tengo que ir a la pulpería y dar testimonio de que soy hijo de Dios. Eso es diferente. Tengo que ir al colegio y dar testimonio. Ay, es que no, porque en esa empresa trabajan la gente muy mala. Pues vaya usted, sea luz y predíquele a todos para que se arrepientan y puedan venir al conocimiento de la verdad, que es la voluntad del Señor. Así es como nosotros debemos de ser. ¿Qué? Luz. No cesar en los afectos hacia Dios, a las Escrituras, al Evangelio, a la palabra. Estar constantes siempre, agradecidos con todo. Es el cumplimiento de las obligaciones. Ser fiel es cumplir con las obligaciones. Ser leal es cumplir con las obligaciones. Entonces, ya ahorita vamos a ver qué es ser infiel y desleal. Entonces, necesitamos un cumplimiento de las obligaciones en la confianza que le debe uno al otro. Nosotros somos fieles con Cristo porque confiamos en lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es la confianza que yo le tengo a Jesucristo. Es la confianza que yo le tengo al Padre que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario por mí. Eso es parte de la fidelidad, tener confianza y creer. Guardar la fe, no defraudar esa confianza que Él ha depositado y que hemos depositado en Él. Esto es ¿qué? Ser fiel, ser unido, ser junto, estar con Cristo en todo momento. ¿Qué es un sinónimo de lealtad? Leal, noble, honesto. ¿Es usted honesto, hermano, hermana? ¿Son honestos ustedes? Y contesten ustedes mismos. ¿Son leales? ¿Son confiables? ¿Puede confiar el Señor en ustedes para cualquier obra que se les encomiende? ¿Para cualquier persona que le tengan que ir a predicar? ¿Puede confiar el Señor en ustedes de que usted es la luz en el lugar donde usted vive? ¿Es usted confiable? ¿Es honrado? ¿Es sincero? ¿Tiene una sincera fidelidad a Cristo? No al pastor, no al líder de sector, no, a Cristo. El que murió por usted fue Cristo. Por ende, si somos fieles a Cristo, pues por supuesto vamos a estar en conjunto con el pastor y con el líder de sector. Claro que sí. ¿Qué es antónimo de fiel? ¿Qué es un antónimo de fiel? O sea, lo contrario de fidelidad.
¿Cómo cuesta decirlo, verdad? Infiel. Eso es. Lo contrario de la fidelidad es infidelidad. Suena fuerte, ¿verdad? Y ser desleal. Ser desleal, una de las definiciones, para no cansarlos con definiciones, una de las definiciones de desleal es que no valora el sacrificio que otro hizo por usted. Eso significa una de las definiciones de ser infiel. No valorar el sacrificio que otro hizo por mí. Entonces, si nosotros somos infieles a Cristo, eso era lo que el apóstol Pablo está diciendo a la carta a Corintios en 11:3, para que vuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros, si somos infieles a Cristo, es porque no valoramos el sacrificio que ya Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Entonces, el obviar las cosas del Evangelio, de la palabra, de la iglesia, de la comunión entre los hermanos, es no valorar lo que ya Cristo hizo por usted. Ah, sí, Cristo murió en la cruz. Ah, sí, ya, yo soy salvo. Ya, ¿para qué tanta carajada de todos los domingos ahí metido? Puede haber alguien que piense así. Levante la mano los que piensan así. Nadie la va a alzar, ¿verdad? No, es valorar ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Existe una falsa fidelidad. Puedes venir a la iglesia, pero vienes con un corazón duro, un corazón cerrado. Vienes deseando que nadie lo vuelva pero ni a ver. O sea, quieres ser más bien invisible, sentado en una orilla y a como el show salió. Nadie me hable, esa saludadera. ¿Por qué? Pues no tenemos ese agradecimiento por Cristo. Cristo murió por nosotros, nosotros deberíamos de morir por los demás. Pero como no vamos a entregar la sangre de la forma que hizo Cristo, porque nada valdría, entregamos el tiempo, entregamos la voluntad, entregamos acciones. Somos obedientes al Evangelio, a la palabra, saludamos. Buscamos puertas, tocamos puertas, a ver dónde podemos hacer una reunión de sector y hacemos un seminario. Andamos ahí viendo a ver a quién le podemos predicar para que sea salvo igual que nosotros. Eso es parte de poder ser fiel a Dios. Primera de Corintios 11:17 dice que se reúnen para lo peor. ¿Para qué se reúne usted? ¿Para lo mejor o para lo peor? ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. Primera de Corintios, rápidamente, 11. Primera de Corintios 11:17. Había unos abusos en la cena del Señor. En la cena del Señor, en la iglesia de Corinto, se emborrachaban, se llenaban, eran glotones. Y cuando llegaban los otros, más tarde ya no había nada, ni qué tomar ni qué comer. Todo esto pasaba en Corinto. Entonces, 1 Corintios 11, verso 17 dice: pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo. El apóstol Pablo no los está alabando por las acciones que tienen. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Para qué se congrega usted, hermano? ¿Para ir a criticar al pastor? ¿Para ir a criticar a la hermana que cocinó, le faltó sal? ¿Para qué se congrega usted, hermano? ¿Para ir a ver si está sucia la iglesia? Ese grupo que va, no limpia bien. Aquí le queda un poco de tierra. ¿Para qué se congrega? ¿Para ir a chismear? ¿O se congrega para escuchar la palabra, para llenarse de fe y seguir adelante? Para llenarse, porque llegamos gateando a cada reunión. Necesitamos, por medio de la palabra, poder ser edificados, tomar fe, tomar otra vez este aliento de vida que nos da el Señor a través de las Escrituras y seguir a luchar contra el mundo. Entiendo que esta semana muchos de los que están acá probablemente han pasado dificultades en sus casas, han perdido algunas cosas, y si no la comunidad también, han perdido algunos, quizás hasta todo lo que tenían. Y son situaciones muy difíciles. Pero solo Dios nos puede dar la paz y la tranquilidad para seguir adelante y seguir luchando. No nos podemos quedar ahí, necesitamos esa mano, esa fe, ese aumento de la fe. ¿De qué? ¿Por medio de qué? De la congregación, de la Escritura. Pero tenemos que reunirnos para lo mejor, que es para aumentar la fe, no para lo peor, para dividirnos entre hermanos. Y para... ¿verdad? Eso no funciona
nada de eso puede funcionar. Este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de mí. Podemos venir aquí, podemos cantar, saber los signos, hacer todo, pero su corazón está cerca o está lejos del Señor. Eso es algo que solo usted lo sabe. Eso es algo que solo yo lo sé. ¿En qué posición de fidelidad o infidelidad me encuentro con Dios? ¿Cómo estoy? ¿Qué estoy pasando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Recuerde que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y que como es tan lejos, tan alto el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Dios con respecto a los nuestros. Entonces necesitamos ubicarnos en la voluntad de Dios y no en la nuestra. Poner nuestro orgullo, quitar nuestro orgullo y que venga su voluntad sobre cada uno de nosotros en las vidas, en nuestro corazón, en nuestro accionar, en nuestra fidelidad, sincera fidelidad a Cristo Jesús. Serle fiel, valorar lo que Él hizo en la cruz, no obviarlo. Sí, eso todo el mundo lo sabe. No, lo que hizo ahí nadie lo puede hacer. El poder que tiene la sangre de Jesucristo no lo tiene nada ni nadie en el universo. Solo la sangre de Cristo podía perdonar nuestros pecados, una vez y para siempre. Solamente. En la historia del pueblo de Israel, constantemente fueron fieles o infieles. Hermanos, ¿cómo era el pueblo de Israel? ¿Fiel o infiel? Cada rato infiel. Si hubieran mantenido fieles hubiera sido otra historia. Pero constantemente ellos estaban cayendo y cayendo y cayendo. Viene Dios con mano poderosa, los saca del pueblo de Egipto, de Gosén, que era una tierra de esclavitud donde ellos vivían. Los saca, pasan por el mar rojo, abren el mar, pasan en lo seco, después viene el faraón con todo su ejército, van pasando y se ahogan todos. Dios los libera una vez más de faraón, con mano poderosa, con milagros, con prodigios. Y ya en el desierto renegando. Y ya estaban discutiendo en el desierto. Y ya se va Moisés al Sinaí, a las tablas, ¿verdad? A recoger los mandamientos, las tablas escritas con el dedo de Dios. Pero como no aparecía, entonces ¿qué empezó a hacer el pueblo de Israel? Y empezó a hablar y a murmurar y a decirle a Aarón, bueno, Moisés, el que nos sacó de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Al pueblo de Israel. ¿Quién lo sacó? Dios. ¿Por qué ellos dicen que Moisés? Ellos se quedaron con Moisés, no con Dios. Moisés, el que nos sacó del pueblo de Egipto, no apareció, seguro se lo comió un león allá arriba. Hagamos un becerro de oro. E hicieron el becerro de oro. Infidelidad. Tener otro Dios es ser infiel. Eso significa, ya vamos con los matrimonios, así que agárrense, ¿verdad? Espérese que ya van a llegar, ahí vamos. Paso a paso, vea lo que es fiel e infiel, fiel e infiel. Ahí vamos, de camino. Entonces el pueblo de Israel en diferentes ocasiones, ¿verdad? Ellos preferían ser esclavos en la tierra de Egipto que ser libres en el desierto con Dios. Entonces, si estamos con Cristo, ¿cómo vamos a preferir andar pecando y andar extraviados de la sincera fidelidad a Cristo? Es mejor estar con Dios en todas las ocasiones, aunque sea duro, sea difícil, sea fuerte. Estamos con el Señor. Que no apartarnos, estar juntos en la iglesia. Siempre van a haber hermanos que oran por nosotros. El pastor va a estar en oración por usted. Siempre vamos a estar juntos, unidos. Somos una familia. Esta es su verdadera familia. La familia de sangre. La sangre de Cristo. Esta es su familia. Algunos no vienen, es que vino mi familia. Aquí está su familia. Y tenemos que dar prioridad a la familia de Dios. Luego la familia, pues, predicarle el evangelio y la palabra, por supuesto, ¿verdad? Eso que es sumamente importante. No podemos preferir vivir, siendo justos, vivir desordenadamente. Vivir con una inteligencia extraviada, con una voluntad extraviada. Jamás. Cristo, aquí dice que el apóstol Pablo desposó, los he desposado con un solo esposo. ¿Con cuántos esposos? ¿Y quién es? Cristo.
Entonces, esto es sombra del matrimonio. El matrimonio es sombra del acontecimiento que va a sufrir la iglesia. De las bodas del Cordero, es sombra. Hombre, mujer, unidos en matrimonio según la voluntad de Dios, es sombra del arrebatamiento de la Virgen, que es la iglesia, que está desposada con Cristo Jesús. Lo que pasa es que ahora los matrimonios no están siendo sombra de ese bodas del Cordero. Hay un alto índice de divorcio a nivel mundial, claro está. Creo que más de un 50% lo supera ya. O sea, se casan 100 y se divorcian 50. Eso fue hace mucho tiempo, yo creo que ahora andan 60, 70. Entonces, por lo cual es preocupante y no tiene que suceder en la iglesia de Jesucristo. No debe suceder con los justos, con los renacidos. Pero para ello necesitamos ser ¿qué? Fieles. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos tienen esposo y esposa aquí? Levánteme la mano los están casados, todos los casados, levánteme la mano. Que hay una buena parte de casados aquí. Entonces, ustedes han tenido que ir o estuvieron en algún momento en un altar, ¿verdad? Algo parecido acá o aquí mismo, pudieron haber estado. Y le leyeron el código de familia. ¿Se acuerdan de ese código de familia que lee el abogado? ¿Qué decía ese código de familia? ¿Alguien lo recuerda? ¿En la riqueza o en la pobreza? Ah, pero es que yo no sabía que iba a ser tan pobre. ¿Qué dijo usted? Sí, acepto. Y a veces, ¿oyeron, hermano? No, oyeron. Sí, acepto. Y saca pecho y todo. Pues acéptelos y ahora están en la pobreza. Y si están en la riqueza también, cuidado, ¿verdad? Porque puede tener tanto dinero que a la iglesia lo que menos le interesa. Entonces, los dos extremos son perjudiciales, ¿verdad? Entonces, le leen el código de familia en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Es que no sabía que iba a estar tan jodida la cosa. En la salud, perfecto. Y en la enfermedad, perfecto. Así tiene que ser, porque es un matrimonio, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Eso dice el código de familia, o parte de lo que es el código de familia cuando lo leen para un matrimonio, para unir dos personas en un matrimonio. Entonces, ¿cómo está usted con su esposo? ¿Cómo está usted con su esposa? Varones, hermanos, les voy a decir algo fuerte. Hombres, ¿dónde están los hombres? Vamos a ver. No quieren decir nada. Están escondidos, pues los distingo bien, ¿verdad? Que su esposa no tenga que estarlo jalando a la iglesia, porque usted es el responsable. Oiga, usted es el responsable de la vida espiritual de su familia, no su esposa. Recuerde que tenemos que cumplir roles, y el rol del esposo es buscar la unidad espiritual de su familia. Que no haya que estarlo levantando el domingo ahí, casi echándole agua en la cama para ver si viene. Hay hermanas que son sabias y han orado años por su esposo, y se los agradecemos de verdad. Pero es un rol que le corresponde al esposo, no a la esposa. Gracias por las hermanas que han pagado ese precio y hoy tienen a su esposo acá. A veces lo invita y como vino, hay que darle un premio casi porque vino. ¿Cómo? Es su responsabilidad estar aquí todos los domingos. ¿Cómo que hay que chinearlo porque vino? Bueno, está bien, yo voy a la iglesia, pero usted entonces me hace rice and bean en la noche. ¿Cómo que? Negociando. Es su responsabilidad, varones. Es la responsabilidad de la vida espiritual de sus hijos. La tiene usted también. Necesitamos varones comprometidos con la sincera fidelidad a Cristo. Se le va a hacer más sencillo a una unión matrimonial, a un hogar, cuando el esposo busca la sincera fidelidad a Cristo, la voluntad de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Para presentarse a sí mismo una iglesia pura, santa, gloriosa, sin mancha, ni cosa semejante. Ese es el propósito de Dios. Maridos, ¿están dispuestos a morir por su esposa? Como Cristo se entregó por la iglesia. No me contesten, para que no hayan divorcios más tarde. ¿Qué tirar? Los veo muy serios. Yo creo que me van a agarrar del pelo ahora que salga. No van a poder, ¿verdad? Sí. Hagamos una cosa, yo los espero. Espérenme allá ahora a la salida. Yo salgo por allá. No, esto es algo muy serio. Nosotros, los varones, a veces obviamos la responsabilidad que tenemos y no cumplimos el rol que se necesita. Colosenses 3, versículos 18 y 19. El libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Colosenses 3, vamos a leer aquí un poquito, 18, acerca de los matrimonios. Ahora estamos con la fidelidad y vamos a entrar en la fidelidad un poquito acerca de los matrimonios. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, ¿qué dicen los hermanos? Yo, tiene que estar sujeta, tiene que ser mi caso. Yo soy el que mando en la casa. Sí, usted manda en la casa la vida espiritual. No la mala crianza ni otras cosas. Eso no tiene nada que ver. Sino que la búsqueda de Cristo, sí, usted tiene que ir. Me va a decir, hermanos, que no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Déjenlos que pasen, que suenen eso, no me preocupen. Veamos para acá, dejemos ahí que... No, usted sí, no importa si quiere cerrar eso. Mucha calor, ¿verdad? Pero todos los demás vamos a estar aquí en la palabra, no importa lo que suene de afuera. Las casadas van a estar sujetas a sus maridos, pero sus maridos tienen que estar sujetos a Cristo. ¿Vienen el compromiso? Está bien, su esposa tiene que sujetarse a usted, pero usted tiene que sujetarse a Cristo. ¿Y dónde encontramos a Cristo? En las Escrituras. Solo se nos habla por medio del Hijo, y el Hijo lo encontramos en las Escrituras. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Nos dice, ¿cómo encontramos? ¿Y en dónde encontramos al Hijo? Únicamente en las Escrituras. Entonces va a llevar usted una vida muy hermosa, muy bonita. Va a disfrutar usted del matrimonio. ¿Cuántos son felices en su matrimonio? Ahora pasamos ahí a un lugar y una de las personas que nos atiende estaba barriendo y me iba a barrer los pies, ¿verdad? Entonces le digo, bueno, llegó 22 años tarde. Ya me casé. Y hizo una cara y dice, ay, pobrecito. Ya, porque ha llevado un matrimonio, imagínense cómo le fue a esta señora. Pero yo no, yo tengo 22 años, este 22 de diciembre cumplimos 22 años, 27 de conocernos, y bien, porque Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Varones presentes y mujeres, asegúrese que Jesucristo sea el centro de su familia, que sea el centro de su matrimonio. Si eso sucede, es una hermosura estar casados. ¿Cuántos están alegres y contentos con su matrimonio? Si no lo está, tienes que buscar a Cristo primero. Primero agradar a Cristo y después al cónyuge. Primero la voluntad de Cristo y después entendernos. Pero debemos de tener una sincera fidelidad a Cristo Jesús. Necesitamos estar siempre en sintonía. ¿Qué continúa diciendo? Aquí en Colosenses 3, versículo 18 releemos y el 19. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, no sea agresivo, violento, no sea áspero, no le hable. Allá sí decía, acepto, para que todo el mundo lo oyera. Y ahora en la casa está ahí todo refunfuñón. Maridos, no seáis ásperos con ellas. No se les olvide ese primer amor. No se les olvide cuando fueron a pedir la visita, los que en aquellos tiempos se pedía visita, los jóvenes no tienen la menor idea de qué es eso. Me disculpo con ustedes.
pero eso eran otros tiempos. Ya se le olvidó todo lo que pasaron, todo lo que costó para casarse, para andar refunfuñando, ahora amanecer o levantarse enojado, acostarse enojado, andar enojado, o viceversa, mujeres también. Maridos, amad a vuestras mujeres, es un mandamiento, amar a vuestras mujeres. Ser fiel, tanto con Cristo como con la pareja, con su esposa o esposo. Ser fiel es una decisión. Y hemos hablado de las decisiones en algún otro momento, ¿verdad? Se toman con inteligencia, no con sentimientos. Por eso nuestra inteligencia no puede ser extraviada por Satanás, que quiere extraviar nuestra inteligencia. Entonces usted tiene que tomar la decisión de amar a su esposo y amar a su esposa el resto de la vida. No andar viendo ahí en la calle lo que no tiene que ver. Usted eligió. Ay, es que este esposo que Dios me dio, ¿se lo dio Dios? ¿Usted lo escogió? ¿Sabe que esta esposa que Dios me dio, qué culpa tiene Dios? Si fue usted que la escogió. Ahora necesitamos tener una sincera fidelidad a Cristo para que este matrimonio salga bien, salga adelante. Es una necesidad ser fieles a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué pensaron? ¿Que sigan ahí en blanco? ¿Obedecer en qué? ¿Obedecer en qué? Hijos, ¿dónde están los hijos? Obedecer en todo a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Todos jóvenes y jovencitas, niños y niñas presentes, tienen que obedecer más o menos a su papá y a su mamá. No, obedecer en todo. Ay, pero es que todo es todo. Si su papá tiene una sincera fidelidad a Cristo, si su mamá es la ayuda idónea de su padre, qué fácil le va a ser al hijo obedecer, ¿cierto? Entonces ven como todo viene en una sola, en un mismo núcleo, que es el núcleo familiar. Y padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, o sea, no los irrite. Usted sabe el punto débil de su hijo cuando su hijo explota, no lo irrite. ¿Para qué busca que explote? Lleven las cosas en paz. En cuanto dependa de vosotros, dice la palabra, estar en paz con todos los hermanos, incluyendo hijos, esposas y suegras. Todo. Y se ríen algunos, ¿verdad? Tenemos que llevar la fiesta en paz. Con todos los hermanos. Necesitamos ser fiel. ¿Qué hora es? Okay, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver así, nada más por encimita. Por temas de tiempo no vamos a ir a las citas, a las diferentes citas bíblicas. Pero como les decía antes, ser fiel a Dios y ser fiel en el matrimonio es una decisión que usted toma o no toma. Una decisión que toma bien o la toma mal. Entonces, no depende de las circunstancias. Usted le puede echar la culpa a las circunstancias. He escuchado, ¿verdad? En este caminar con Dios hay muchos pretextos. Hay muchos 50-50 y no cumplía el 50. Entonces yo tenía un 90 y el otro solo un 10. No, es una decisión. Ser fiel o ser infiel a Cristo y ser fiel o ser infiel al cónyuge. Por ejemplo, vemos el ejemplo de David. David toma la decisión en su palacio, cuando está el tiempo de guerra. El rey en ese tiempo tenía que estar en el batallón, en la guerra, pero David se quedó en su palacio. Y va y se fija por la ventana, así como estaban viendo algunos por las ventanas, ¿verdad? O volver a ver aquí por esa ventana. Va y se fija por el... y vio una mujer bañándose desnuda. Y ahí todo era diferente. El palacio estaba en alto y la casita de la persona estaba allá abajo. Bexabe. Y le gustó. Punto 1. ¿Qué estaba haciendo David en el palacio? No estaba cumpliendo el rol que le corresponde. Cuando alguien cae es porque no está cumpliendo el rol que le corresponde en su familia con Cristo, delante de Jesucristo. Entonces David toma la decisión de mandar a llamar a esa mujer que le llamó la atención,
que le agradó mucho y acostarse con ella. Él tomó la decisión de ser infiel a Dios. Y eso trajo muchas consecuencias. Eso trajo espada a su casa. Él fue perseguido por Absalón. Entre hermanos se mataron, se violaron. Hubo un desastre total y absoluto a raíz de esa desobediencia, de esa infidelidad que David tuvo. Entonces David, en su palacio, con todo su dinero y con todos sus ejércitos, toma la decisión de ser infiel. Mientras tanto que José, hijo de Jacob, 2 hermanos, lo venden. Les caía mal José porque José los echaba al agua. Usted lee la historia completa en Génesis, pues él iba a avisarle a los papás, que le iba a avisar a Jacob que los hermanos no se estaban portando bien, ¿verdad? Y andaban pastoreando ovejas. Entonces como que era de ahí el que avisaba, ¿verdad? El estado de los hermanos. José fue vendido, metido en una cisterna, no estaba llena de agua, por eso no muere, sino que estaba vacía. Después es vendido a los ismaelitas, después a Potifar. Y Potifar lo pone sobre todo, podía hacer lo que fuera en el palacio, pero no podía tocar a su esposa. Más sin embargo, la esposa de Potifar, ¿qué hace? Quería acostarse con José. Y José tomó una decisión. Dice que ella asió de su ropa, o sea, agarró su ropa, y seguro eran vestimentas largas y túnicas. Y entonces donde él se escapa, él toma la decisión y dice, no, porque esto no agrada a Dios. Era lo único que Potifar le había prohibido, su esposa. El resto, él podía disponer de todo. Entonces José toma la decisión de ser fiel. Era esclavo, pero él toma la decisión de serle fiel al Señor, porque a Dios eso no le agrada. Entonces David en su palacio toma la decisión de ser infiel. José, en sus penurias, en la cárcel y en todas partes que fue a parar, tomó la decisión de ser fiel. Entonces usted es fiel o infiel al Señor, no por las circunstancias, nunca culpe las circunstancias, sino por su decisión. La decisión que usted toma. Sí, voy a seguir a Cristo, me voy a meter en la iglesia, voy a servir y no importa, voy para adelante. O no, esa reunión ahí, qué pereza. Entonces usted tomó la decisión. Pero lo mejor es ser fiel a Cristo Jesús. No importa cuál sea su circunstancia. Por ejemplo, los hijos de Elí. ¿Dónde crecieron los hijos de Elí? El sacerdote. En el templo. Crecieron en un templo los hijos de Elí. Y tomaron la decisión de ser infieles. Lo que se decía de los hijos de Elí era fuerte. Muy, muy fuerte. Pero tomaron la decisión de ser ¿qué? Infieles. Aunque su padre era el sacerdote. Mas sin embargo, Daniel en el exilio en el 586 antes de Cristo fue exiliado a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Envían un edicto, ¿verdad? Con el anillo del rey, de que no se puede orar a nadie durante un mes, sino solo el rey. Daniel toma la decisión, punto 1, de no contaminarse con la comida del rey. Fue lo primero que Daniel marcó la cancha. Él dijo, no me voy a contaminar con estos vinos y estas comidas y estos manjares de Babilonia. Y siguió comiendo legumbres a las que él estaba acostumbrado. Y Dios lo respaldó, fue fiel. Después, no se podía orar a nadie más ni adorar a nadie más que no fuera a la estatua del rey, al rey de Babilonia, ¿verdad? ¿Y qué hizo Daniel? Con las puertas abiertas. Siempre se arrodillaba 3 veces al día a orar ¿a quién? A Dios. A Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, si fuéramos nosotros y pasaran ese edicto y van a matar a todo el que no que se arrodille ante alguna otra imagen o persona o Dios que no sea el que estaba estipulado en Babilonia, ¿qué hace usted? Yo creo que yo hubiera cerrado las puertas para que nadie me vea, por lo menos, ¿verdad? Daniel siempre fiel a Dios, siempre fiel, creyendo en que Dios es su Padre y que Él va a suplir todo y que Él lo va a sacar del apuro, tomó la decisión de seguir orando. Y Dios lo rescató del foso de los leones, mandó un ángel, le cerró el hocico a los leones y no se lo comieron. Así de fácil. Así fue. Pero Daniel tomó ¿qué? La decisión de ser fiel.
Salomón, con toda y su sabiduría, no había hombre más sabio nacido de mujer y de varón que Salomón. Nadie más sabio que Salomón. Mas sin embargo, David, antes de morir, le dice: cumple todos los estatutos que están escritos. Ya Salomón tenía la Torá. Ya Salomón tenía los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y precisamente Deuteronomio dice que el rey no tenga muchas mujeres. Y Salomón, con toda su sabiduría, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres. ¿Se imaginan los hermanos que han asustado? 1000 mujeres. Imagínense 1000 suegras. 2000 problemas. No. Eso es para que no se duerman. 1000 mujeres. Él se sale completamente de la ley, del estatuto, lo que su padre David le está diciendo. Sigue la ley, y la ley dice: no tenga muchas mujeres. Él tiene 1000 nada más y nada menos. Solamente. Imaginen qué problema se mete Salomón. ¿Qué pasa con estas 1000 mujeres que él tuvo? 700 esposas y 300 concubinas. Desviaron su corazón. Al principio Salomón hacía holocausto, 1000 holocaustos a Jehová, nada más. Y después terminó adorando a Moloch, a Baal, a todo lo que se le ocurría, a todos los dioses de sus esposas. Terminó rindiéndole culto también. Desviaron su corazón. Pero fue una decisión que él tomó en su sabiduría, en su palacio, y con todo su dinero y con toda su fortuna que tenía. Mas sin embargo, Job, que era un hombre del cual Dios se complacía: ¿no has visto a mi siervo Job?, le dijo Dios a Satanás. ¿No has visto a mi siervo Job? ¿Qué le dice el diablo? Quítele todo lo que tiene para que vea. Y Dios permitió que quitara todo menos la vida. Y Job perdió todo, absolutamente todo, menos una cosa. ¿Qué fue lo único que no se le quitó a Job? Su esposa. ¿Entiende el mensaje? Hasta que la muerte lo separe. Fue lo único que no le fue quitar. Alguna arruga en la cara, ¿eh? Espero que sean solteros. Lo único que Job no perdió fue su esposa. El resto todo lo perdió. Y cuando Job estaba en esa comezón, estaba algo así como sarna, tenía que ser unas úlceras, unas llagas de su cuerpo, revolcándose en el suelo, en la ceniza. La esposa de Job llegó y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Vea lo que le dijo. Por eso, varones, tenemos que estar bien ubicados, siendo bien fieles, teniendo una sincera fidelidad a Cristo, para que nada ni nadie nos mueva. Y si no lo mueven a usted, no van a mover a su familia tampoco. No van a extraviar a su familia tampoco. La sincera fidelidad a Cristo. Job tomó la decisión de ser fiel, y después Dios lo bendijo con todo, le multiplicó todo, menos. ¿Qué fue lo único que no le multiplicó Dios? La esposa. Quedó con una, no tuvo 2 ni 10, una. ¿Comprendemos lo que nos está diciendo el Señor? Que debemos de amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Job tuvo mucho, perdió todo y nunca fue infiel. Salomón tuvo de todo y fue infiel. David tuvo de todo y fue infiel. Daniel fue transportado a otro lugar, a otro país, y decidió ser fiel. Entonces, la fidelidad e infidelidad no depende de las circunstancias, depende de su decisión. Hermano, hermana, usted decide seguir siendo bien fiel al Señor, y aquí palmo a palmo con el pastor Pedro, con su familia y con todos los hermanos, o decide seguir dando lata. Usted escoge. Pero de todo tendremos que dar cuentas al Señor. De todo, en el tribunal de Cristo, como lo dice Corintios, ¿verdad? Hebreos 13, versículo 5. Ya nos queda poco tiempo, necesitamos avanzar un poquito. Hebreos 13. Libro de Hebreos 13.
Nos dice Hebreos 13, versículo 5, ¿lo tienen? Nos dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia. Avaricia es adquirir y querer y quiero más y guardo y guardo y guardo y guardo. Tener avaricia. Sean vuestras costumbres, o sea, que su costumbre no sea con avaricia. Contento con lo que tenéis, ¿cuándo? Mañana. Con lo que tendrá la otra semana, que le paguen, no. Contento con lo que tenéis ahora. Mucho o poquito. Soltero o casado. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La salvación, la redención, el perdón de pecado. Que cuando pasemos al momento de nuestra muerte o arrebatamiento, vamos con Cristo. Contento con lo que tenéis ahora. No tengamos avaricia, sino contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Vas a estar desamparado? ¿Sí o no? Ya es un tema de fe, ya es un tema de creer en las Escrituras o no creo. No te dejaré ni te desampararé, dice el subtítulo en Hebreos 13, deberes cristianos. Le está hablando a la iglesia. Esta frase es a la iglesia, este versículo es a la congregación, a la iglesia, a los santos, a los justos. Verso 6 nos dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es el que nos ayuda, hermanos. Si Él nos ayuda, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué la ansiedad? Exceso de futuro. ¿Por qué la depresión? Exceso de pasado. Contento con lo que tenéis ahora, en este momento. Él no te va a desamparar. Dice: no te desampararé ni te dejaré. Él no nos va a dejar. Pase lo que pase, confiemos en Él. Eso es ser fiel. Es confiar, tener confianza en lo que Él hizo. Ya nos redimió, ya nos rescató y va a velar por nosotros, va a velar por usted, va a velar por su familia. Así que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, por el contrario, estar más atentos, siempre más unidos. Primera de Tesalonicenses, el libro de Primera de Tesalonicenses nos dice, Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, 17. Primera de Tesalonicenses 5, bueno, podemos leer desde el 16. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica. Pablo le tocaba velar por la espiritualidad de todas estas iglesias. A usted le toca velar por la espiritualidad de su familia, de sus hijos. Hermana y hermano, ese es nuestro rol. Tenemos que cumplir el rol. No seamos infieles. Primera Tesalonicenses 5:16 nos dice: estar siempre enojados, refunfuñando, inquietos, estar siempre inconformes. Eso dice la palabra. ¿Cómo dice que debemos de estar siempre? Gozosos. Vamos a ver las caras, a ver cuáles están gozosos. Vamos a ver por aquí. Vamos viendo a ver quién está gozoso, quién está gozoso. Ese gozo tiene que salir de aquí adentro del corazón. ¿Y saben el gozo de qué? De la salvación. Somos salvos, no importa lo que pase en este mundo, vamos a ir al reino de los cielos con Cristo Jesús. Y allá nos vamos a ver por una eternidad. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo las cosas de este mundo pueden entristecernos tanto como para que se nos olvide el gozo de la salvación? ¿Cómo las cosas de este mundo y los problemas de este mundo y los chismes de este mundo y los cuentos y las presiones económicas de este mundo nos pueden afligir y extraviar tanto para que se nos olvide la obra de Jesucristo redentora en la cruz por cada uno de nosotros? Cristo tiene que estar primero sobre todo. Estad siempre gozosos. ¿Qué continúa diciendo el 17? Orar por el desayuno, almuerzo y cena, nada más. ¿Usted es de los que ora nada más antes de la comida? ¿O se le olvida cuando ya va bajando por aquí y se acordó que tenía que orar?
orar sin cesar, constantemente, en todo momento, siempre. Estar en oración, esa es la comunicación con el Padre. Y cuando hay una relación, cuando hay un matrimonio, es importantísima la comunicación. Si no se comunica en todo el día, no se comunica en 3 días, si no se comunica en una semana, y pues ¿qué va a pasar con ese matrimonio? Se destruye, pues no hay comunicación. La vida espiritual necesita una comunicación constante con Dios. Nosotros somos en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, imperfectos. Y Cristo, por medio de su sangre, perfeccionó nuestro espíritu para que esté listo para el día de Jesucristo. Pero esta carne hay que someterla al espíritu y ese espíritu hay que alimentarlo para que tenga fuerza sobre esta carne. Y para ello necesitamos orar, ¿cómo? Sin cesar. El versículo 18 también nos dice, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. 19, lo leemos juntos, por favor. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Qué importante esto. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu de Dios ahora está en nosotros por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Pero ¿qué pasa si usted con este cuerpo natural mete al Espíritu en los lugares que no tiene que estar? Y le pone a ver lo que no tiene que ver. Y lo pone a hablar lo que no tiene que hablar. ¿Cómo va a estar el Espíritu y no lo alimenta? Y no lee Biblia, y no ora, y no se congrega. ¿Cómo va a estar el Espíritu? Apagado. No apaguéis. Pablo exhorta a los hermanos, está exhortando a la iglesia, no está exhortando a los pecadores. Está exhortando a la iglesia. No apaguéis al Espíritu Santo, nos dice aquí en 1 de Tesalonicenses. Entonces, un matrimonio para que vaya bien tienen que orar sin cesar. Orar constantemente el uno por el otro. Estar gozoso, estar contento, no estar afligido. Sino que tomar la decisión de ser feliz con la esposa a la que usted dijo en el púlpito, sí, acepto. Estar feliz con el esposo a quien usted dijo, sí, acepto. Y ahora los dos fuertes en Cristo Jesús, siendo fieles, salir adelante con un matrimonio hermoso que da testimonio a todos los demás. Así tienen que permanecer la sincera fidelidad a Cristo y también a la iglesia, a los santos, al cónyuge también. En Colosenses 1, versículo 3, estamos aquí cerquita. Colosenses 1, versículo 3, nos dicen cómo eran estas iglesias o qué pretendía el apóstol Pablo de estas iglesias. Por ende, ¿cómo debería ser esta iglesia de Sarapiquí? Colosenses 1, vamos a leer, versículo 7, nos dice, Colosenses 1, 7 les dije, ¿verdad? No, Colosenses 1, versículo 2, voy a leerles, Colosenses 1, 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora el 7, ¿qué nos dice? Colosenses 1, 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Cómo era Epafras? Fiel a la iglesia de Colosas. ¿Cómo tiene que ser usted? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Fieles, valorando el sacrificio que otro hizo por mí. En el contexto espiritual, valorando el sacrificio de la cruz que Jesucristo hizo por mí. Y así constantemente en las cartas de Efesios 1:1, ¿a quién le escribe el apóstol Pablo? Efesios 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y... Lo leemos juntos, ¿está bien? Dice en el 1:1, Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿en quién? En Cristo Jesús, que están en Éfeso.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, las ovejas oyen su voz. ¿Y qué pasa? Con el buen pastor, San Juan 10, las ovejas oyen mi voz y lo siguen el buen pastor. Si usted es una oveja, si usted es un justo, usted es un renacido, lavado por la sangre del Cordero del Señor, tienes que seguir la voluntad de Cristo y no la corriente de este mundo. Este mundo nos ataca el internet, nos ataca la gente, nos atacan los vecinos, atacan en el trabajo, atacan en los estudios, atacan en la familia que no es creyente aún, por la cual tenemos que continuar orando sin cesar, ¿verdad? Tenemos que continuar orando sin cesar. Es necesario que escuchemos al buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor? Pastor Marvin, Pastor Pedro, Pastor Samuel. Sí, son buenos pastores, claro. Pero el buen pastor es Jesucristo. Y es el que está en las Escrituras y es el que pagó su sangre por usted y por mí. Tenemos que seguirlo sí así, cueste lo que nos cueste. Aunque tengamos que poner nosotros cada vez más dedicación, más vida, hasta la sangre. Nosotros tenemos que servir hasta la sangre. Tenemos que predicar hasta la sangre. ¿Eso qué significa? Hasta la muerte. Y poner todo nuestro ser para la predicación del Evangelio. El Salmo 23 lo sabemos de memoria, ¿sí? ¿Qué? ¿Lo podemos recitar, sí? Salmo 23, ¿qué nos dice? Está bien, Salmo 23. Jehová es mi pastor. Ahí. Jehová es su pastor, hermano. De verdad, Jehová es su pastor. Entonces a usted no le falta nada. Y claro, ¿cómo no me va a faltar? Todo se me jodió. ¿Y cómo no me va a faltar si no tengo nada? Usted sabía que cuando el salmista David, todo se me mojó, ¿y cómo no me va a faltar? Cuando el salmista David estaba meditando en este salmo, ustedes sabían que estaba huyendo de Saúl. Sabían que lo iban a matar. Tal vez andaba descalzo, sin ropa, posiblemente en el desierto, en alguna cueva, pasando aflicción, pasando prueba, pasando dificultad, no tenía nada. Saúl andaba detrás de él para matarlo. Pero ¿qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no carecía de vida y no carecía de fe. Y el resto no importa. No está hablando tangiblemente, no está hablando de las cosas que se ven, sino de las que no se ven. Nada le faltará, bástate mi gracia. A David le bastaba la gracia del Señor, la gracia de Dios, que Jehová lo guardaba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si Jehová es su pastor, usted es oveja de Dios, ¿sí o no? Es oveja de Cristo. Y la oveja hace y sigue a quién. ¿Estás siguiendo y estás obedeciendo al Señor? ¿Estás obedeciendo a tu pastor? Eso es algo que solo usted se lo puede contestar. ¿Cómo puedes mejorar tu vida espiritual? ¿Cómo puedes mejorar tu vida cotidiana con el Señor? ¿Cómo puedes mejorar tu sincera fidelidad a Cristo Jesús? Es algo que solo usted puede y yo puedo responder. Nadie más. El pastor Pedro no sabe. El pastor Samuel tampoco, yo tampoco. Cada quien en su corazón sabe cómo puede mejorar esa sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué debo de empezar a hacer y qué tengo que dejar de hacer? Tengo que desprenderme de algunas cosas para empezar a hacer otras y así poder ser ¿qué? Estar más unido, estar más junto con Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Nos ha ido el tiempo. Primera de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Nos dice: Primera de Tesalonicenses 2, 13. Dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe de la verdad. El Señor los escogió desde el principio para salvación. Estamos elegidos, estamos escogidos, y no es la predestinación, ¿verdad? No malinterpreten, ¿verdad? Sino que de antes de la fundación del mundo fuimos escogidos para presentarnos santos y sin mancha delante del Señor. Eso dice Efesios 1, también versículo 3. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, estamos escogidos para ser santos, limpios, puros delante del Señor por la fe en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué no todos estamos preparados a nivel mundial? Porque no todos creen. Pero los que creen, ya estamos preparados. Y vamos a ir a un último versículo, en Hebreos 2, 1. Hebreos 2, vamos a leer específicamente, ya les digo. Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos. Capítulo 2, verso 1 nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué dice? Lo leemos juntos, todos, porfa, tienen en pantalla. Entonces vamos a leerlo juntos, fuerte, a voz fuerte. Con esto terminamos. Dice, 1, 2, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, es necesario que con más interés, con más amor, con más diligencia, con más perseverancia, con más constancia, atendamos a las cosas que escuchamos constantemente, que vienen del Evangelio, que vienen de la palabra del Señor. No sea que nos deslicemos, no sea que seamos infieles, que tomemos esa decisión. Así que siempre estar pendiente de la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, en esta mañana y tarde que tú nos has permitido poder estar compartiendo acerca de tu palabra, aprendiendo para aumentar nuestra fe. Señor, ayúdanos para que nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a ti, Señor Jesucristo, por medio de los ataques del enemigo, sino por el contrario, Señor, que nuestra inteligencia y que nuestra voluntad esté completamente íntegra delante de tu voluntad, Padre, y así hacer lo que tú quieres y no lo que nosotros queremos. Ayúdanos, Señor, a todas las familias, ayuda a todos los matrimonios en esta congregación, en esta iglesia, para que tomen la decisión de amarse en cada día más, Señor, de respetarse, de unirse espiritualmente y agregarse a la congregación y servir a la iglesia de Jesucristo. Agradecidos estamos contigo. Ayuda a todos los que están pasando pruebas y dificultades, Señor, todos los que tengan en este momento circunstancias difíciles, adversas, Señor, tanto de condición de salud o condición económica, Señor, o cualquier otra circunstancia adversa. Los presentamos en tus manos, son tus hijos, tú no nos vas a abandonar ni nos dejarás nunca. Te damos gracias, presentamos todo en tus manos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.